En tanto en cuanto se nos pidió por parte de David que hiciéramos también algunas observaciones en relación con los acontecimientos que hoy tenemos en Madrid, mi presentación hace referencia a una serie de observaciones que voy a intentar traer ahora mismo a colación, una serie de reflexiones en relación con el anteproyecto de la revisión del plan general que está abordando el Ayuntamiento de Madrid. Y por dos motivos. Primero, porque no puedo estar a la altura de Felipe, pero segundo, porque tengo intención de ser muy concreto. Lo que voy a plantear básicamente es, a la vista del documento que se ha suscitado en el Ayuntamiento de Madrid para la revisión del Plan General de Madrid, algunas observaciones. Y estas observaciones, sin embargo, también tienen mucho que ver como plasmación concreta con algunos de los aspectos que ha tocado Felipe. El primero de los aspectos es que desde el análisis que hago, o desde la lectura que hago de la preavance, debo señalar que el documento como tal me parece un documento correcto, me parece un documento coherente, me parece que hay muchos elementos positivos, que la actitud con que se aborda por parte del Ayuntamiento esta revisión del plan general tiene en el documento que es público hoy muchos aspectos positivos, y por consecuencia no voy a hacer hincapié en esos aspectos positivos, pero sí quería dejarles la referencia de que desde mi posicionamiento, desde mi conocimiento de estos temas, el documento es un documento correctamente elaborado y que tiene un carácter positivo. Y sin embargo, adolece de algunas cosas que son las que voy a poner énfasis. El énfasis, por lo tanto, no es una vocación crítica de condición estrictamente negativa, sino de intento de completar algunos aspectos del propio documento. La primera, la reflexión sobre el modelo. Creo que en lo que se refiere al avance del plan general hace falta establecer algunos momentos de debate, algunas circunstancias de debate en relación a los vectores de la organización conceptual de la ciudad, lo que podríamos llamar la esencia de la ciudad. Se ha hecho ya referencia a algunos de estos aspectos. Pero en lo concreto, ¿qué quiere decir? Debemos establecer para la ciudad de Madrid algunos elementos que la identifiquen y que no tengan que ser necesariamente uno solo, sino mezcla de algunas líneas de esencia, como por ejemplo, Madrid debe ser o no una ciudad turística, o una ciudad industrial, o una ciudad específicamente logística, o una ciudad estrictamente financiera, o una ciudad de la calidad de vida, o un centro de distribución de productos, o una mezcla de todas ellas. Bien, ¿cuál es la línea esencial del futuro hacia el que debe dirigirse Madrid? Creo que en el preavance falta alguna reflexión en ese sentido. El segundo aspecto, desde el punto de vista de la reflexión sobre el modelo, tiene que ver con los objetivos urbanos. Es cierto que un planeamiento de un plan general no es un elemento que pueda abordar con instrumentos de resolución todos aquellos aspectos que comprometen la calidad de vida de los ciudadanos. No puede establecer la política sanitaria, no puede establecer la política de vivienda, no puede establecer la política de seguridad, pero sí puede establecer aquellos elementos que desde el punto de vista de la regulación de las formas de los espacios físicos posibiliten que estas otras economías, que estas otras políticas se puedan asentar con razonabilidad en el territorio. Y de esa manera, y con la limitación que el plan general tiene como instrumento de transformación, sin embargo sí que debe perseguir algunos objetivos urbanos. Y esos objetivos, en mi opinión, no están sólidamente formulados en el preavance. Como por ejemplo, y esto los que tienen ustedes, si les dejo ver, eso es, los que tienen ustedes aquí en la diapositiva, son algunos de ellos, podrían ser muchos otros. La cohesión social
en los barrios y de los barrios entre sí, la disminución de las emisiones de CO, la priorización del transporte público, la potenciación de las actividades culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que preconizo es que sea posible en este proceso de revisión del plan y en este aspecto, desde la reflexión del modelo, establecer cuáles son los elementos de esencia de la ciudad y cuáles son los objetivos urbanísticos específicos que se persiguen, porque no están claramente determinados en el preavance. El segundo aspecto, un planeamiento no puede hacerse sin tener algunos inputs de carácter general. Insisto que también este tema se ha tratado ya. El papel internacional. Parémonos ligeramente, aunque nos invade la necesidad de resolver los problemas de orden cotidiano en los momentos de la crisis, a pensar en algunos aspectos de carácter general. Algunos que pueden ser líneas de reflexión. Por ejemplo, el papel dentro del papel internacional, la posibilidad de incluirse como estructura de ordenación del territorio Madrid dentro de un eje mediterráneo que, como se señala en esta diapositiva, que estuvo preparada para un proyecto que se llamaba la Diagonal Europea por la Fundación Metrópoli, posibilitaba el entendimiento de que Madrid, evidentemente, podía relacionarse en un eje que desde Milán, pasando por Marsella, Barcelona, Madrid, llegase a Lisboa y estructurase un conjunto de una ordenación internacional. Ello llevaría a la toma de decisiones en lo concreto de situaciones específicas para el término municipal, pero después de una reflexión de ese tipo, que podría tener esta condición o que por lo menos podría valorar esa condición internacional. ¿Y qué efectos podrían ser estos? Pues, por ejemplo, la potenciación del eje Madrid-Guadalajara, por ejemplo, como ya se propuso en algunos estudios que precisamente José María realizó en su condición de director general de urbanismo en la estructura de un plan regional para Madrid, o la potenciación de otros problemas. El segundo aspecto que sugiero que podamos elaborar o que podamos discutir o introducir en el debate es la condición de Madrid como plataforma a América, y específicamente, por razones de orden cultural y de razones lingüísticas, a Sudamérica. ¿Eso qué aspectos tiene de incidencia en la estructura de la ciudad? Pues realmente, si queremos plantear que Madrid sea un punto, un estribo de un puente de unión hacia Sudamérica, es razonable mejorar las condiciones logísticas del aeropuerto. Es razonable pensar en la posibilidad de facilitar ese tipo de relaciones. Es razonable pensar en la introducción de políticas urbanas que mejoren las características y las condiciones del número, la frecuencia, las condiciones de comodidad de la relación con Sudamérica a través de la vía aérea. Pero también tiene que ver con que se posibilite la condición de alguna calificación de suelos para, por ejemplo, instituciones culturales o académicas en el municipio de Madrid que tengan que ver con Sudamérica, etc. Lo que quiero llevar a su ánimo es que en la observación que realizo en relación con el preavance del plan general, estos elementos no están quizás suficientemente estudiados y cabría estudiarlos mejor. Pero descendiendo un poco desde los objetivos globales, pasando por el papel internacional, me parece que la estrategia metropolitana es fundamental. Desafortunadamente, en Madrid no hemos sido capaces finalmente de aprobar una legislación, una norma que tenga una visión global de cómo podría estructurarse la ordenación territorial de la propia comunidad. Por lo menos sí que sugiero en el momento de la revisión del plan la concertación metropolitana. Algunos aspectos de concertación en lo concreto, en lo específico, como la clasificación y calificación coordinada, al menos entre los municipios colindantes,
nos facilitarían no establecer a veces competencias absurdas, a veces sobrecalificaciones desmesuradas, puesto que, como vemos en la propia diapositiva, la identificación del término municipal de Madrid lo es mediante una frontera que en absoluto tiene que ver con circunstancias geográficas o naturales, sino que se expande a lo largo de toda la metrópoli. Y el siguiente o el segundo aspecto que me parece fundamental y que también ha sido una de las propuestas que ha formulado Felipe, es el de establecer, o está en la línea de una de las propuestas que ha formulado Felipe, es el establecer un observatorio urbanístico del área metropolitana. Es decir, la posibilidad de un análisis sistemático y continuado de las variables de desarrollo y transformación de la ciudad. Planteado en términos todo lo complejos que queramos, pero en lo concreto planteados también en algunos elementos muy prosaicos, pero indispensables. Por ejemplo, la disponibilidad inmediata de las cifras urbanas básicas, que en estos momentos no existen. Es decir, ¿cuántas viviendas tenemos sin aseo, sin baño dentro de ellas? Tenemos algunas referencias del censo de viviendas del 2001, no tenemos todavía los censos del 2011, bien, o otras cosas también más prosaicas, la unificación de las cartografías, las bases de datos urbanísticos, las formas incluso de expresión gráfica del planeamiento que permita a los ciudadanos saber que un colegio se señala de igual forma en Getafe que en Madrid que en Leganés, y pueda también participar e introducirse en los criterios urbanísticos de su ciudad. Pero englobando aquellos aspectos de concepto, estableciendo aquellos fundamentos de las relaciones internacionales, viendo la necesidad de englobar lo que el Plan General de Madrid pueda ser en el ámbito metropolitano, me parece que ya en lo concreto hay algunas acciones de estructura que son fundamentales introducir en el caso de la revisión del Plan General madrileño. La primera es la recuperación residencial del centro, y aquí introduzco un factor que me parece importante. Desde la primacía de la habitabilidad sobre la protección histórico-artística. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Quiero decir que es que debe evitarse la protección histórico-artística, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que una sobreprotección de algunos elementos que no son siempre coherentes con un análisis arquitectónico adecuado de una edificación ha estado impidiendo la eliminación de mejoras de habitabilidad sustantivas en todos los órdenes sobre una fábrica enorme de edificios en Madrid. Y que, por lo tanto, la recuperación residencial del centro no puede estar gravada, no puede estar condicionada por criterios que en muchos casos son criterios de una superficialidad y una arbitrariedad grande en la protección de condiciones histórico-artísticas de determinadas edificaciones. Lo que ustedes tienen en la diapositiva son los niveles de infravivienda en el distrito de centro. Las más oscuras, los puntos más oscuros, suponen que en el edificio que se está señalando hay lo considerado como infravivienda en más de un 80% de las viviendas que componen ese edificio. Fíjense ustedes, por lo tanto, esto es un estudio de edificios con infraviviendas en el Distrito Centro de Madrid de 2005 de la Oficina de Centro. Desde 2005 a la actualidad no es previsible que hayan mejorado, aunque algunas habrán mejorado sin duda, pero sustancialmente las otras. Sencillamente decirles que las naranjas intermedias, estamos hablando entre un 40 y 60 de infraviviendas en el edificio, y vean ustedes, en fin, la densidad de estos puntos. Por lo tanto, me parece que un elemento fundamental al hilo de este tipo de conocimientos o estadísticos o empíricos de la situación de Madrid en su conjunto, exige, en el caso del Distrito Centro, como una acción de estructura, la intervención pública-privada en la rehabilitación del tejido edificado. Luego me referiré un poquito más
concretamente a ello, pero apunto sencillamente lo siguiente. Intervenciones de carácter público, que son imprescindibles, no son suficientes para transformar una condición de inhabitabilidad de esta magnitud en absoluto. Ni lo son, ni lo han sido en el pasado. El que una subvención de 4.000 euros a una comunidad de propietarios para cambiar el sistema de calefacción se entienda como la rehabilitación de las 15 viviendas que componen el edificio, pues es una falta a la verdad, sencillamente. ¿Es eso necesario? Sin duda, pero es mucho más importante también entrar en la necesidad de la recuperación del residencial del centro. Dentro de las acciones de estructura, y esto sí que lo recoge el plan general, o el preavance del plan general, hay una que me parece fundamental, es la simplificación normativa. Me parece que está suficientemente dicho, pero yo haría hincapié en un elemento que tiene que ver con la organización de la norma urbanística, y es la desjuridificación de la norma técnica urbanística. Es decir, es fácil decir que un edificio tiene 5 plantas, y hay técnicas sencillas para decir que debe tener 5 plantas, y hay una extraordinaria confusión dentro de la diarrea normativa que ha asolado este país en los últimos 35 años, para señalar que un edificio puede tener aquel número de alturas que, de acuerdo con el artículo 22.33.5, en relación con el 4.3.2 de la Organización General, mire usted, no, 5 plantas de altura. Bien. Eso, que parece una boutade por mi parte, les aseguro que es una extraordinaria dificultad para la transformación positiva de muchas de las intervenciones que se precisan en la ciudad. Y el segundo de los grandes temas, la flexibilidad en la implantación de los usos. Y la flexibilidad en la implantación de los usos no quiere decir que se coloque una industria siderometalúrgica en los locales comerciales de un edificio de 7 plantas. Es decir, quiere decir que desde el punto de vista de lo razonable y con las técnicas de control que tienen que venir impulsadas por la valoración de los impactos negativos y no por la prohibición de la mezcla de usos, la ciudad debe hacerse, en términos generales, más rica. Siguiente, acciones de estructura. El desarrollo futuro de la estrategia del Este. En estos momentos, como ustedes saben, o si no lo saben se lo comento, una recientísima, de hace 10 días, sentencia del Tribunal Supremo, notificación de sentencia del Tribunal Supremo, ha anulado el Plan General de Madrid del 97 en un conjunto de ámbitos que son básicamente los que tienen en este plano y que, muy rápidamente descritos, son el Arroyo del Pau de Arroyo del Fresno, no Monte Carmelo, ni Las Tablas, ni San Chinarro, pero sí Valdebebas, que en estos momentos queda sin protección jurídica y por lo tanto no pueden producirse actos administrativos en desarrollo de ese plan parcial, es decir, las 3.500 viviendas que están construyéndose no pueden tener licencia de primera ocupación. Y lo mismo en el Cañaveral, en Berrocales, en Los Cerros y en Valdecarros. Eso exige una reconsideración completa de la estrategia del Este, básicamente todo este paquete, cuyo volumen pueden ustedes identificar relacionándolo con la almendra central, que es el ámbito que les señalo en estos momentos en el plano. Para, en mi opinión, como gran acción de estructura y aprovechando, como el judoka aprovecha el esfuerzo del contrincante en su propio favor, creo que podría devolverse la posibilidad, o podría intentar conseguirse la recuperación de parte de uno de los viejos elementos urbanísticos que Madrid tuvo en su momento, que es el anillo verde que pretendía rodearlo, de acuerdo con el plan Vidagor, si mal no recuerdo. Y en esa parte me parece que es perfectamente posible establecer una recuperación y una conexión del Parque del Río, que está en este punto, y por lo tanto de la Casa de Campo, con el Parque del Sureste madrileño, y a través de él, por esta nueva organización de un parque forestal, de la recuperación de un espacio estrictamente
natural, no de un jardín, que no tendría, en mi opinión, ningún sentido, recuperar, digo, determinadas continuidades de los espacios libres hasta incluso, pasando por debajo del cementerio, hasta la propia M30. Eso daría pie a algunas modificaciones que, en lo que se refiere al conjunto de planes que en estos momentos están desarrollándose, pero que han sido anulados por el Tribunal Supremo, podría dar lugar al mantenimiento, en mi opinión, de algunas zonas de reserva que podrían desarrollarse en la forma en que en estos momentos se viene desarrollando, puesto que hay inversiones importantísimas en urbanización, puesto que hay ya incluso algunas concesiones de licencias en el caso del Cañaveral, pero establecer algunos de los ámbitos al otro lado de esta vía que se llama la Gran Vía de la Estrategia del Este, hacia una ciudad en donde pudiéramos introducir conceptos como los de ahorro energético, concepción pasiva de la condición de ecobarrio, etc. Otra acción de estructura que he sencillamente titulizado con una frase muy sencilla, pero cuyo fundamento teórico les ha sido ya explicado por Felipe: un plan de aceras. La habitabilidad de la ciudad depende de numerosos factores. Entre ellos es importante su posibilidad de ser caminada sin obstáculos. La continuidad y comodidad de los paseos, la prevalencia del peatón sobre el transporte motorizado y la eliminación de las barreras arquitectónicas hacen a una ciudad amable y susceptible de generar valores de pertenencia y posibilidad de relación entre los ciudadanos. Un plan de mejora de las aceras en la ciudad consolidada mejorará la utilización del plan de la ciudad. Y en este sentido, el nuevo plan deberá detectar los recorridos en donde se aplique el plan de aceras. Un plan general no es un elemento de inversión, pero sí que debe posibilitar en el futuro, y evidentemente cuando mejoren las condiciones económicas, la aplicación de esas inversiones. Otra acción de estructura que tiene que ver básicamente con la parcelación a la que hacía referencia también. Perdóname, Felipe, pero es que me parece que, bueno, siempre he estado de acuerdo contigo, la verdad, pero así además ha quedado, que es la parcelación. ¿Por qué es importante eso? Ya lo ha explicado Felipe, pero fíjense ustedes en estos espacios a los que se estaba refiriendo, eran precisamente estos espacios. Estos espacios corresponden a los espacios que también se llaman espacios de transición por parte de algunos teóricos, como nuestro común profesor Luis Moya, que habla de los espacios de transición. Esos espacios de transición realmente tienen una identificación catastral y registral muchas veces muy dudosa. Fueron cesiones que no fueron inscritas, etc. Bien, se refieren básicamente a polígonos de edificación en bloque abierto, que son reminiscencias espurias, si se quiere, del movimiento moderno, pero que tienen enormes posibilidades de mejorar las condiciones de habitabilidad de sus ciudadanos. Y lo que propongo como acción de estructura, aunque esto lo contiene el preavance, pero me parece que es importante enfatizar algunas cosas, la recuperación de esos espacios de transición con algunos elementos. Por ejemplo, perseguir el placer de habitar, es decir, más espacios para la vivienda. Si esos espacios se pueden dedicar, como se ha hecho en otras latitudes, esos espacios intermedios de los que estamos hablando, a cederse a las comunidades de propietarios para que en las plantas bajas se amplíen esas viviendas, pero en las plantas altas también, con procesos relativamente simples de carácter estructural, muchas veces conseguiremos sencillamente más espacio, conseguiremos más espacio en las viviendas, más luminosidad, más ventilación, mejores vistas, más confort. Optimizar los balances energéticos, mejores aislamientos, mejorar la idea de comunidad. En toda la reconversión de los polígonos de factura soviética de la DDR, de la antigua Alemania Oriental, que se han, tras 1989, se han rehabilitado, uno de los elementos fundamentales ha sido el mejorar la idea de comunidad. ¿En qué consiste eso? Introducir elementos comunes en las porterías de las fincas, establecer un conserje. Es una cosa tan sencilla como ese. El conserje
como recipiendario de las cartas, como organizador del mantenimiento del edificio, etcétera, con un coste relativamente bajo, que también puede estar subvencionado, es un elemento de unificación y de coherencia social extraordinario, o ha sido, por lo menos, en estos barrios que les estoy diciendo, de las ciudades de Leipzig, Dresden, Weimar, etcétera. Perseguir la transformación creativa y el reciclaje, densificar de nuevos y viejos usos los espacios libres, incluso con más residencia, densificando algunos edificios que posibiliten también la introducción de rentabilidades de la iniciativa privada en estos ámbitos, o adecuando en cualquier caso las normas a estos principios y no a la viceversa, no que la norma tenga que ser aplicada persiguiendo objetivos que no se comprenden en este conjunto de espacios. Hay una acción de estructura que, dado que el tiempo que tengo dedicado ya lo he consumido, voy a intentar aligerar y que no voy a describir mayor, pero que de una manera más profunda, pero que me parece muy importante. Un espacio central absolutamente deteriorado y con condiciones de dificultad de coherencia social es Tetuán. Y sigue siendo Tetuán. Y no ha habido plan en los últimos 35 años que haya podido reordenar adecuadamente el barrio de Tetuán. Desde luego que ha habido mejoras parciales evidentes, pero desde el punto de vista estructural e integral sigue sin estar resuelto. La apertura, evidentemente, de la vía que surge de la Plaza Castilla, o algunas iniciativas en relación con el Paseo de la Dirección, que no están teniendo buenos resultados en la colaboración público-privada, deberían enfatizarse. Aquí utilizo, me lo permitirá José María, una imagen suya de la ampliación de la Castellana para, en fin, ilustrar la colaboración público-privada, que me parece un instrumento fundamental y al que he hecho referencia en el tema de la necesidad de la rehabilitación residencial del centro. No es posible pasar, en el caso de la circunstancia del centro, de un 30% de importancia del sector de la rehabilitación en todo su conjunto dentro del sector de la construcción general en relación con el 70% de la obra nueva. No es posible cambiar ese procedimiento sin la colaboración de sin la participación de la iniciativa privada. Y es importante que, evidentemente, no volviendo en absoluto a los niveles de inversión en construcción que tuvimos en el 2006 o en los principios del 2007, sí que posibilitemos un ritmo razonable en la ciudad de construcción y de negocio inmobiliario racional y sensato, que debe estar muy dirigido hacia la rehabilitación y que no puede ser un generador concreto de empleos, sino lo es por la posibilidad de que la iniciativa privada intervenga por las modificaciones normativas que lo permitan con determinados criterios en la propia rehabilitación de la ciudad. Y en ese sentido, el plan general, en mi opinión, debe facilitar la intervención de la iniciativa privada, como digo, en actuaciones de renovación de espacios centrales, tutelando algunos aspectos por el ayuntamiento, como el mantenimiento de la población residente, la introducción de la diversidad social, con incrementos eventuales de edificabilidad y disminución de los trámites burocráticos que hagan rentables las actuaciones privadas dentro de este contexto. Y sobre esa expresión, como decía también un compañero nuestro, epistemológicamente insuficientemente desarrollada, que es la sostenibilidad, me parece que la sostenibilidad, una forma de entenderlo, es desde la recuperación de determinados criterios. Y esos criterios, en el marco de lo sostenible, es la ciudad europea. Y la ciudad europea tiene los elementos sustantivos, los instrumentos y los contenidos morfológicos como para que, déjenme que lo diga así, pero ustedes le pondrán los matices correspondientes, imitándola, podamos tener unas mejoras de la calidad de la vida. Y en ese sentido, señalo, no
a la tecnología de la sostenibilidad que oculta un consumo acrítico de medidas bioclimáticas de nuevo generadoras de despilfarro, sin embargo despilfarro ahora políticamente correcto. Por ejemplo, hay vidrios que con unos costes elevadísimos controlan la transmisión de rayos UVA de una manera sofisticadísima. Por ejemplo, hasta un 60 o un 70% de la emisión de rayos UVA en la transmisión del exterior al interior. Un ladrillo lo controla al 100%. Bien, y un ladrillo cuesta aproximadamente unas 1.500 veces menos que un metro cuadrado de ese tipo de vidrios. No a las normativas burocratizadas generadoras de protocolos absurdos que ocultan la falta de decisión y pierden la vista de los objetivos. Y sí a la morfología, a la forma de la ciudad, de la compacidad, a la diversidad de usos, a la riqueza arquitectónica y paisajística de la ciudad europea.